Bien, buenos días de nuevo. Vamos a continuar con las clases de electromagnetismo 1. Hasta el momento hemos visto los tres sistemas de coordenadas más populares. Y quizás lo que habría que recordar de ellos inicialmente fueran estos tres diferenciales de longitud, uno en cada sistema, ¿no? Luego, en cada sistema hay 6 diferenciales de superficie y estos, como les había comentado, les recuerdo que para hacer eso, ¿no? Eh, por ejemplo, si nosotros sabemos de que la superficie tiene un vector unitario en R, vamos a tachar R y vamos a decir que ese vector, ese diferencial de superficie, porque va a ser una notación vectorial, va a estar en función de lo que estaría quedando sin tachar, fuera estos dos, r cuadrado, seno de teta, de phi, y el vector unitario que se ocultó. Y así es, y van a ser dos, puede ser el positivo o el negativo. ¿Cuál de los dos va a ser? Pues eso va a depender si es radial apuntando hacia el infinito, fuera el positivo, y si es radial apuntando hacia el origen, fuese el negativo, ¿no? Entonces, así, esa fue una dinámica para definir los diferenciales de superficie y los diferenciales de volumen, siempre teniendo presente cualquiera de estos. Digamos que estamos en un sistema de coordenadas cilíndricas, entonces el diferencial de volumen simplemente va a ser la multiplicación de cada uno de estos, ¿sí? Estaría quedando rho, de phi, de z, no vector unitario, sin vector unitario. Bien, hablamos un poco acerca de las integrales simples, que fueran integrales en una trayectoria. Lo más común que han hecho en este momento, pues, por ejemplo, han dicho ustedes que trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Esto va a ser cierto sí, solo si la fuerza, y la fuerza es constante y además la fuerza es paralela al desplazamiento. Entonces, pero la ecuación general de trabajo fuera una integral del producto punto del desplazamiento, que tiene que ver, que tiene una apariencia similar a lo que está aquí, ¿no? Entonces, esta integral de línea se hace en una trayectoria. Tengo un punto inicial, tengo un punto final, y luego la trayectoria, que en este caso fuera una trayectoria en color rojo, ¿no? Es una integral abierta, y esto de abierto se debe de comprender desde dos puntos de vista. Uno, miren que el punto geométrico de inicio con el punto final de llegada no es el mismo. Entonces es una superficie abierta desde el punto de vista geométrico. Sí. Entonces, pero también tiene que ver los puntos de vista energéticos, pero ya se los cuento un poco más adelante, nomás lleguemos ahí. Entonces, para llegar del punto A al punto B, nos podemos ir por la línea trayectoria en rojo o por la trayectoria en color azul, ¿sí? Si, por ejemplo, en lugar de estar viendo este campo, ¿sí?, estaríamos cambiando por una fuerza que estaría en función de X, Y y Z, o sea, una fuerza que no es constante, ¿no? Entonces, este integral de pronto fuera el trabajo que estaríamos realizando. Y si lo que estamos desplazando
por ejemplo, es un barco a vela, ¿no? Observe de que si estas líneas representan un flujo de aire, ¿no? Entonces, el trabajo realizado para mover este barco del punto A al punto B no va a ser el mismo que utilizando la trayectoria en rojo que utilizando la trayectoria en azul, ¿no? Entonces, esto se conoce como campos no conservativos, porque está en función de la trayectoria, ¿no? Sí. Luego, esta integral, que es una integral hasta aquí, tenemos integrales abiertas, ¿sí? Son integrales simples y abiertas, ¿no? Pero también pueden haber, y de hecho lo hay, integrales cerradas. Observe de que en este caso arranco desde la posición A, sigo, llego a la ubicación B, pero no me detengo, sino que regreso a la ubicación A. Entonces esto, geométricamente hablando, el punto de inicio y el punto de llegada es el mismo. Entonces se conoce como una integral cerrada, ¿no? Si se fijan los límites de integración, por ejemplo, la integral número 1 que fuera relacionada con la de color rojo, tengo la coordenada del punto A como límite inferior y la coordenada del punto de llegada en el límite superior. Luego la otra trayectoria. Antes de seguir probando audio, ¿estamos bien hasta aquí? Sí, ingeniero. Perfecto. Sí, Es todo que, bien. Sí, ingeniero. y de ahí la otra, la coordenada de salida va a ser los datos, la información que va a estar aquí, y esta, que es la de llegada, es la información de la coordenada, pues al punto donde estoy llegando, ¿no? Entonces, como regla general para evitar confusiones con respecto al signo, en este momento que estamos en un proceso de entrenamiento y probablemente es primera vez que lo van a ver, este diferencial de superficie, este diferencial de longitud, siempre lo vamos a considerar positivo. Es decir, que no importa la trayectoria, no importa la trayectoria, los valores de los diferenciales de línea van a ser estos, dependiendo del sistema en el que me encuentre, ¿no? Esto puede sonar al inicio un poco eh, podría no tener sentido, ya que, por ejemplo, si yo voy del punto A, del punto A, y camino a este punto B, si este es el eje X y este es el eje Y, entonces estamos claros que los avances en X han sido positivos y los avances en Y también han sido positivos, ¿de acuerdo? Ahora, sin embargo, podemos tener la situación algo así como esta. Estoy de un punto C a un punto D, a un punto D, y la trayectoria es esta. El sentido de la trayectoria es ese. Entonces estamos claros, si siempre sigue siendo el eje X y el eje Y, estamos claros que los avances ahora van a ser negativos en X y negativos en Y. Y aquí es donde les va a dar ganas de ponerle menos aquí y menos acá a los diferenciales en X y en Y. Pues no, vamos a asumir siempre que es positivo. El signo negativo que involucra esa trayectoria
¿sí? Lo vamos a definir simplemente ubicando la coordenada, un dato de coordenada del punto C y un dato de coordenada del punto D. Con el ejemplo numérico tal vez se quede un poco más claro. Entonces, el diferencial de longitud siempre va a ser el positivo y en integrales de línea vamos a poner aquí la coordenada de inicio y vamos a poner aquí una coordenada final. Bien, entonces, entonces, como estoy, si en un dado caso definiéramos que este es el eje X, este es el eje Y, si lo definiéramos de esa manera, ¿no? Entonces, el diferencial de línea 1 es igual al diferencial de línea 2 y que a su vez va a ser dx en a sub x más dy en a sub y. El dz no entra en juego en este momento porque estoy trabajando en un plano. ¿Sí? No hay cambios en z. Entonces, el símbolo de una integral cerrada es este. Se le pone un círculo al símbolo integral, se le pone una cintura, ¿sí? Indicando que es una trayectoria cerrada. Las trayectorias cerradas, ojo, las trayectorias cerradas eh, pueden estar formadas por una sola ruta o por varias de ellas. En este caso, esta trayectoria cerrada está formada por dos trayectorias. Pero si tenemos, por ejemplo, aquí el eje y aquí tenemos este otro eje, no he dicho los nombres, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, aquí un círculo concéntrico, ¿no? A esos ejes. Entonces, si estaríamos llamándole a este el eje X y a este el eje Y, solo para seguir con el ejemplo. Y la trayectoria es esta que estoy mostrando en sentido horario, ¿sí? Entonces aquí definitivamente pues, el diferencial de longitud pueden ser dos, dx en a sub x más dy en a sub y. Pero también ese diferencial de longitud, el mismo diferencial de longitud, se puede ver como ρ de phi en a sub phi. Entonces, en este caso, obviamente aquí hay dos términos, aquí hay un término, por lo tanto, este último, sí, es el sistema más recomendable por trabajar, no es una regla, no es que así va a ser siempre, ¿no? Pero ese fuera el más recomendable, podría ser el más recomendable, podría ser el más recomendable. Y entonces esta trayectoria cerrada solo va a tener una ruta, nada más, ¿sí? Pero si de pronto la trayectoria cerrada resulta de que comienzo aquí, me desplazo, me vengo por aquí, me hago todos estos movimientos y llego a este mismo punto, ¿no? ¿Sí?
Entonces, he hecho esta trayectoria. Observe que cada línea recta, tiene una ecuación distinta, ¿de acuerdo? Entonces, como cada línea tiene una ecuación distinta, tendríamos, por ejemplo, por lo tanto, trayectoria número 1, trayectoria número 2, estaban al revés unas, hoy sí quedó bien. Entonces, como les comentaba, como cada una de estas líneas tiene una ecuación diferente, entonces esta fuera la trayectoria número 1, trayectoria número 2, trayectoria número 3, trayectoria número 4, la número 5 y la número 6. O sea, de que esta integral, por lo tanto, esta integral de línea cerrada, si utilizáramos la trayectoria en color azul, esto representa 6 integrales. ¿Sí? Muy bien, en términos generales, vamos a tener con respecto a las integrales simples, vamos a tener integrales simples abiertas o integrales simples cerradas, ¿no? Integrales cerradas. Sí, ambas se puede hacer un producto punto previo, ¿sí? O podría no ser necesario hacer ese producto punto, ¿sí? Dependiendo del sistema de coordenadas en el que estemos trabajando, así el diferencial de longitud va a ser cualquiera de estos. Por lo general, la trayectoria y la forma del campo es la que lo define, correcto. La trayectoria está aquí y la forma del campo es esta, ¿no? Trayectoria, forma de campo, ¿sí? Y recuerden de que el diferencial de longitud, todos van a ser los positivos, ¿sí? En el límite inferior se va a poner la coordenada de salida, un dato de la coordenada de salida, y en el límite superior un dato de la coordenada de llegada. Aquí no se puede definir quién es el inicio y quién es el fin, de tal suerte de que si yo hago esta ruta cerrada en sentido antihorario, ¿quién me puede decir a dónde comencé a trazar el círculo o a dónde terminé a trazar ese círculo? Correcto, nadie puede decir nada. Es decir, alguien puede comenzar aquí. Si comienza aquí y da la vuelta completa, llegando al mismo punto, pues hizo una cerrada. Pero otra persona podría comenzar por aquí. Entonces da una vuelta completa, llega al mismo punto y hace lo mismo, ¿sí? Razón por la cual no se ponen límites por acá, ¿no? Además, como ya les comenté, esta integral de línea cerrada, ¿sí? Como bien podría ser una sola integral o podría ser una suma de varias integrales, entonces no se puede definir así simbólicamente como aparece por aquí. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Buenos días, ingeniero. Buenos días. Mire, entonces una trayectoria cerrada, lo que va a importar es que llegue siempre al mismo punto, la curva o la línea. Correcto, con respecto a las líneas cerradas, aquí hay dos formas de verlo. Y, y cuando vi la integral, que era una suma de todo eso, este, eso sería diferente de cero. Disculpe, tengo esa inquietud. O sería cero.
porque estaría llegando al mismo punto. Creo que me he confundido, ¿eh? Sí, sí, ahora trato de responder ambas preguntas. Bueno, esta va a ser, por lo general, una sumatoria de integrales simples, esa. Y no necesariamente va a ser igual a cero. Sí. Eh, el tema, número uno, no necesariamente va a ser igual a cero. Luego, esto que está aquí son coordenadas espaciales, coordenadas numéricas, 3,4,5 por decir algo. Sí. Pero esta otra, digamos, comienzo del punto A, paso al punto B, luego paso al punto C y luego regreso al punto A. Entonces definitivamente es una integral de línea cerrada porque su coordenada de inicio es la misma coordenada con la que estoy llegando. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora bien, pero se puede dar el caso, y eso sí va a ser frecuente aquí en electromagnetismo, se puede dar el caso, por ejemplo, aquí tengo el eje X, eh, aquí tengo el eje Y, aquí tengo en por cada cota en, en Y, tengo niveles energéticos parecidos, digamos, al campo gravitatorio, ¿no? Que a una altura constante, la energía almacenada, la energía de potencia gravitatoria es la misma, ¿sí o no? Sí. Entonces, en ese caso, si este es mi punto de inicio y yo hago una trayectoria cualquiera, llego aquí, estamos claros todos que aquí hay un punto x1, y1, y aquí hay un punto x2, y sub 2. Obviamente no estamos llegando a la misma coordenada, ¿no? Pero ¿qué pasa con respecto al nivel energético? El nivel energético del punto de salida y el nivel energético del punto de llegada es el mismo. Entonces, desde el punto de vista de la energía, eso sí es una integral de línea cerrada. Porque, oiga, parto de un nivel de energía y estoy llegando al mismo nivel de energía, aunque geométricamente hablando no es el mismo punto. ¿Sí? Muy bien. No sé si corrieron esta parte. Ayer se los mandé de madrugada. Entonces, lo que tenemos es un campo vectorial, ¿no? ¿Sí?
¿Tiene alguna forma? ¿Se puede ver en planta? ¿Se puede ver en planta? Aquí es la vista superior, una vista lateral. Y están viendo ahí esas líneas que representan vectores. Este campo puede ser un campo de fuerza, un campo de velocidad, de lo que sea. Ahorita no nos preocupe mucho, ¿no? Sí, pero sí tiene una apariencia es 3D, ¿no? Y el campo aquí es inferior y el campo aquí es superior. Lo que lo delata es la longitud de cada una de esas líneas, ¿de acuerdo? Ahora, de un punto en particular, aquí se ve todo un caos total, pero ya vimos que está bien, que es algo que tiene algún orden, ¿no? Entonces, de un punto en particular a otro, nos vamos a estar moviendo. Sí. El campo, ese campo en azul, tiene este aspecto. Su componente en X, su componente en Y y su componente en Z. ¿Sí? La componente en X, observe de que no necesariamente va a estar únicamente en función de X, sino que también puede estar en función de otra variable. Igual, la componente en Y va a estar en función de todo de estas, y aunque no es el caso, pero también pudo haber quedado en función de Z, pero no es el caso. Y el otro caso también, esta componente en Z está únicamente en función de la variable Z. ¿De acuerdo? Ese es el campo. Ahora, nos dice de la coordenada 0,2,3, me voy a desplazar a la coordenada 0,1.51. Y me están diciendo en una línea recta, pues sí, porque para ir de un punto a otro punto, este, se puede, ¿cómo se llama? Abordar diferentes trayectorias, ¿no? Entonces, no solo basta con conocer el punto de salida y el de llegada, sino que la trayectoria. Muy bien, y comenzó a trabajar. En primer lugar, el campo tiene un aspecto cartesiano, ¿no? Y al decirme una línea recta, me suena más a coordenadas cartesianas que a cilíndricas y que a esféricas, ¿sí? Razón por la cual se elige este sistema de coordenadas. Muy bien, no podemos entrar con un ejemplo muy complicado. Vamos a trabajar con este. Conforme vayamos avanzando, vamos a apretar, ¿sí? Entonces, ya que he elegido de los tres diferenciales de longitud, ya elegí el que más me conviene, que es el cartesiano, ¿sí? Y observe que ahora em, esta componente desaparece. ¿Alguien puede decir por qué desaparece? Porque aquí hay tres, sin embargo, con la que vamos a seguir trabajando, solo tiene dos componentes. ¿Por qué? No hay movimiento en el eje X. Perfecto. Resulta de que la coordenada de salida de X y la coordenada de llegada en X es la misma, esto te estaría diciendo que que no hay avance en X, por lo tanto, este es igual a cero. Entonces vamos a trabajar con este diferencial de línea, ¿no? Luego, ¿qué conocemos de la trayectoria? Bueno, la trayectoria, además de que conocemos que el de X es igual a cero, también conocemos que X es constante. ¿Y cuánto vale X? Vale cero. Entonces, ese valor de cero lo sustituimos aquí. Estamos. Al sustituirlo ahí, entonces el campo muda a este aspecto más simple. ¿Vamos bien? Vamos bien.
Ya que tengo el campo de esa manera simple, ahora habría que hacer el producto punto. Entonces, esto, punto esto, resulta que aquí hay una componente en X, pero este no tiene componente en X, entonces va a ser 0. Resulta de que la componente en Y vale 0. Entonces el producto punto con esta parte va a ser 0 y al final este componente en Z queda multiplicada por este de Z, que es lo que hemos puesto aquí abajo. ¿Preguntas, dudas o inquietudes, jóvenes? Perfecto. Ahora solo resta integrar. Observe, todavía sigo manejando estos datos. Sí. Obviamente debemos de ver que este es el punto A y este es el punto B. Pero el punto A, por estar el punto A y el punto B, va a tener 3 componentes. ¿Cuál utilizar de esas 3 componentes? De esos 3, ¿cuál utilizar de esos 3? Bueno, vuelvo a ver y estoy viendo aquí que lo que tengo es un de Z. Entonces la variable de integración es Z. Si la variable de integración es Z, estaría ocupando del punto A el valor de 3 y del punto B únicamente el valor de 1. ¿Sí? ¿A quién pongo aquí abajo y a quién pongo aquí arriba? ¿Sí? Pues nada, como voy del punto A al punto B, pongo coordenada de salida y coordenada de llegada. Quien levante la mano, ¿quién no puede hacer este integral? Excelente, nadie la levantó. Entonces esta integral es de las más simples. Hacen los 2, 3 pasos que hacen falta, ¿no? No se les olvide completarla a mano, la integral. No se va a decir, la metí en la calculadora, no se va a decir, es que estoy en línea, entonces ocupé un software para, no, lo hace a mano. Entonces, tengo un valor de menos 4.33, ¿sí? Unidades en este momento que no nos preocupe, por el momento que no nos preocupe. Esto va a tener algún tipo de unidad, siempre va a tener unidades de metros. Esta E, en nuestro caso, va a ser campo eléctrico, que el campo eléctrico va a tener unidades de fuerza por coulomb, y fuerza por coulomb, esto va a ser unidades de voltios. Pero eso que no nos preocupe por un momento, que nos preocupe, concentrémonos en resolver la operación matemática. ¿Preguntas, dudas? Perfecto, ahora es algo similar, cálculo similar, ¿no? Solo de que observe ahora el punto de arranque y el punto de llegada. ¿Sí? ¿Qué logran ver? ¿Alguna variable, alguna coordenada se repite entre el de punto de salida y el punto de llegada? La respuesta es no. Entonces, y la trayectoria siempre es sobre una línea recta. Bueno, nada, pues que ahora como estas coordenadas de salida son todas distintas a las coordenadas de llegada, entonces el diferencial que voy a estar utilizando va a ser el que lleva 3, el que lleva las 3. ¿Sí? Como ninguna coordenada es constante en todo lo que es la trayectoria, entonces el campo no lo puedo simplificar como en el caso anterior. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, al hacer el producto punto, ¿sí? Observe de que el producto punto, al ser un producto escalar, se desaparecen los vectores unitarios, de tal suerte de que ahora lo que vamos a integrar va a ser todo esto. ¿Sí? Preguntas, dudas o inquietudes.
Y aquí donde ya comienzan algunos detallitos que deben de tener presente. Ahora se los cuento. En este término, la variable de integración es x. Y me aparecen dos variables, x y y. Pero solo debe de aparecer una, única nada más, solo una, ya sea solo x o solo y. De forma similar, este aquí es el de y, por lo tanto la variable de integración es y. Sin embargo, también x está cambiando. Entonces, aunque en este segundo término aparezcan dos variables, x y y, tengo que encontrar la forma de solo mostrar una única variable, o solo x o solo y. Y la última me queda cómoda, de tal manera de que la variable de integración es z y en toda la expresión solo aparece z. Aquí no hay que hacer ningún trabajo adicional. Donde hay que hacer un trabajo adicional es en este término, para que solo haya una única variable, y en este otro segundo término, para que también haya una única variable. Puede ser x o puede ser y. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas y preguntas? Bien, ¿por qué? Fíjense de que lo que vamos a poner aquí son coordenadas de una variable. Y lo que estamos haciendo es una integral simple. Por lo tanto, vamos a tener una sola integral simple y tenemos que poner los datos ya sea solo de x, solo de y o solo de z. ¿Sí? Aunque aquí aparezcan dos variables, vamos a estar poniendo al final solo x, solo y o solo z como límites de integración. Muy bien, ¿cómo unificamos o cómo hacemos para que convertir esto aparezca una única variable? ¿Sí? Entonces nos vamos al dato adicional que no habíamos utilizado hasta el momento. Me están diciendo que me estoy desplazando desde este punto hasta este en una línea recta. Listo. Entonces, la ecuación de una línea recta, una de las formas de la ecuación de una línea recta en 3D es esta que está aquí. Hace poco lo acaban de ver, no me voy a detener en esto. Y si me concentro en esta parte, miren a qué estoy llegando, a que x es igual a esto. X está en función de y. Y si x está en función de y, entonces la relación entre el diferencial de dx y de y es este. ¿Preguntas, dudas o inquietudes, señores? Perfecto. Entonces, lo que podemos hacer, por ejemplo, aquí, donde está x, poner este valor. Y donde está el de x, poner este valor. Y de esa manera, estos dos términos solo me quedan en función de una única variable, que en este caso fuera y. ¿Estamos bien, jóvenes? Vamos bien. Todavía sigo sin poner estos límites. ¿Sí? La integral tiene tres términos, de los cuales los primeros dos ya los acomodé para que haya una única variable, que en este caso la variable de integración va a ser y. Pero en el segundo, la variable de integración va a ser z. Entonces, como
tengo estos signos más, puedo aplicar una de las propiedades de la suma, ¿no? La distributiva, ¿no? ¿Sí? Y la distributiva me dice de que, bueno, entonces, las que son del mismo, que están en función de la misma variable, la dejo en una integral, y la otra que es distinta la dejo en la otra, por separado, ¿no? Ahora bien, en la primera, como el límite de integración, como la variable de integración es y, entonces voy a estar utilizando los valores que me dan para y. ¿Sí? Y la que me queda pendiente, la variable de integración es z, entonces los límites de integración que voy a estar utilizando van a ser los de z. ¿Sí? Inicio para y en 1,5. Termino para y en 2. Inicio para z en 3. Y termino en z en 1. Esta integral ya es un poco más complicada, ¿no? Antes de integrar esto, pues se encuentra la mínima expresión y ya, por ejemplo, a esta primera parte le llaman I1, a esta otra parte le llaman I sub 2, ya pueden resolverlo. No les va a enseñar técnicas de integración, todos ya las saben todas, ¿no? Entonces la integral número 1 da esto, la integral número 2 da esto, y la integral cerrada de A a B estaría dando menos 6.656. Preguntas, dudas, inquietudes. Las unidades, como les digo, que no nos preocupen. Por ejemplo, esto definitivamente siempre va a ser en metros, y esto en lugar de ser E, pudo haber sido F. Si es F, está en newton metros. Entonces, esto estaría en joules o newton metros. Pero que no nos preocupe las unidades por el momento. Ya en la próxima unidad ya le metemos unidades. En campo eléctrico. Preguntas, dudas, inquietudes. Perfecto. Tómense el tiempo de hacer este ejercicio, no ahorita, ¿no? Sí. El campo siempre es este. Ahora los puntos de salida Ingeniero, y los puntos de llegada hola, son buenos estos. Y días. el desplazamiento va a ser en una línea recta. Dime, flaco. Chica, me quedé así. Te escucho bien. Dime. ¿Cree que nos podría hacer el favor de enviar el código que dijo que había enviado a Messenger? Es que lo estoy buscando y no aparece. Quiero tenerlo así en físico en el programa. Alguien que lo reenvíe, por favor, ahorita. Debe estar en la última o penúltima conversación. Y ya no lo hago en este momento. Y si no lo han reenviado, yo lo reenvío a la salida de la clase. Gracias, creo que ya cayó. Entonces hacen ese ejercicio, o sea, problema propuesto. Hacen este otro, problema propuesto también. ¿Sí? Vamos a ver. Primer problema propuesto, integral de línea. Segundo. Tercero. Lo que va cambiando es el punto. Sí. Bien, preguntas, dudas o inquietudes. Perfecto, desarrollemos este otro ejemplo. Tengo siempre... Yo Dime, flaco. tengo una duda, ingeniero. Dígame, flaco.
Buenos días, ingeniero. Buenos días, escucho. Tengo una duda con el ejercicio anterior. Sí. ¿Por qué no lo simplificamos como hizo con el primero, que evaluó los puntos para hacer más sensible el campo? Ah, perfecto. No sé si me Sí, escuchó sí. pregunta. Correcto. En el primero que hicimos, siempre recuerde de que, recordemos que los primeros ejercicios son los ejercicios payasos, los ejercicios de Acora, ¿no? Son los ejercicios que nunca se evalúan, pero son los que sirven para hincar el colmillo, ¿no? Entonces, en el primero que hicimos, resulta de que X era constante y que valía un valor de 0. Al ser constante, al valer un valor determinado, que en este caso era 0, se evaluó el campo y se continuó con el desarrollo. En este segundo ejercicio que hemos hecho, ya le aumentamos a la apuesta y resulta de que X, Y y Z no son constantes. Al no ser constantes, no podemos evaluar nada. Tenemos que ir trabajando de forma simbólica hasta llegar al final. Entonces, este ejercicio es de Acora, este ejercicio es de 2 coras. Y así le vamos a ir aumentando para llegar a ejercicios de dólar, que son los que vienen en el examen. Sí queda claro por qué se evalúa, por qué en el primero que mostré sí se pudo evaluar y por qué en este no se puede evaluar. Sí, gracias. Vale, de acuerdo. Ahora le vamos a aumentar la apuesta. Sí, no, que siempre estamos en coordenadas cartesianas. Tranquilo, vamos aumentando. Fíjense de que tengo este punto de salida y este punto de llegada. Esto está en coordenadas cilíndricas. Luego, eso es un literal. El otro literal tengo este punto de salida y este otro de llegada. Y de igual manera tengo este otro punto de salida y este punto de llegada. En el primero me voy a mover sobre esta ecuación. Sí. En el segundo me estoy moviendo para un ρ constante. Y en el tercero me estoy moviendo en una línea recta, que ese ya lo hicimos. ¿De acuerdo? Entonces aquí prácticamente tenemos literal A, literal B, literal C. Muy bien. En este caso lo vamos a trabajar en coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Entonces, nada, que estos valores, aquí tengo la componente en X, componente en Y y componente en Z. ¿Sí? Entonces tengo la componente en X y recuerdo que Y es igual a ρ por seno de phi. Y este signo negativo, pues obviamente es por este signo negativo. Pero al poner aquí el equivalente en Y en coordenadas cilíndricas, este vector sigue siendo el A sub X. ¿Estamos claros? Estamos claros. Y así, aquí tengo la componente en Y, ¿sí? Y X entre la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado me está quedando únicamente coseno de phi. Y aquí tengo X por Z al cuadrado. Entonces, me estaría quedando este punto 5, no sé dónde salió. Lo vamos a ir tachando.
Sí, ese punto 5 ha salido, se ha colado, es un colado. Entonces, x es igual a rho por coseno, y z cuadrado, pues esa no se cambia, ¿no? El haber hecho esos cambios, los vectores unitarios se mantienen. Bien, vuelvo a tachar que no tiene que estar aquí. Y ahora de la tabla, que ya conocemos, ya vimos la otra vez, pongo aquí la componente en x, la componente en y, y pongo aquí la componente en z, ¿no? La componente en rho va a ser la multiplicación de esto por esto. La componente en phi va a ser la multiplicación de esto por esto. Y la componente en z va a ser la multiplicación de esto por esto, tal como lo hemos explicado en las otras clases. Al hacer eso, pues resulta de que la componente en rho me queda de esta manera. Ese punto 5 sí va porque hay una identidad trigonométrica de por medio, sí. Observe, ¿quieres trabajar con dos términos o con uno? Sí. Luego, tengo la componente en phi, fuera todo esto, y tengo la componente en z, que fuera todo esto. Ojo, en este caso estoy poniendo solo esto, que no es lo mismo a poner esto. Al poner E sub rho, se entiende de que este dato, para convertirlo en una expresión vectorial, E sub rho va a ser igual a E sub rho multiplicado por el vector unitario A sub rho. Estamos. No estoy cometiendo ningún error al no poner en negrillas esto. Y no cometo ningún error al ponerlo en negrillas porque no estoy involucrando por el momento los vectores unitarios. Sé que ahí están, pero no los necesito en este momento. Bien. Ahora, en el primer tramo, copiémosla. En el primer tramo. En el primer tramo estoy viendo de que esta coordenada es la misma. Sí. Es la misma. Número 1. Número 2. La trayectoria que me están dando es esta. ¿Sí? Entonces, si la trayectoria que me están dando es esa, el diferencial, la relación entre z, de z y de sub rho va a ser esta otra. ¿Todos logran ver cómo hago este salto de aquí para acá? ¿Todos logran ver que se está moviendo en un phi igual a 45 grados? Muy bien. Entonces, estas ecuaciones que están aquí, ¿vale? Todas estas ecuaciones que están aquí, en la ruta que me están dando, en la ruta con la que estoy trabajando en este momento, me están diciendo que esto es constante. Si esto es constante y vale pi cuartos, donde sea que aparezca el phi, voy y lo meto. ¿Estamos? Estamos. Entonces, la componente en rho me queda así de fácil. La componente en phi me queda así de sencillo. Y la componente en z me queda de esta manera, así nada más. La componente en rho me queda únicamente en función de rho. Esta me queda únicamente en función de rho también. Y esta me queda en función, lamentablemente, de rho y de z. Pero solo queremos una única variable. Pero miren esto.
Z es igual a esto. Y de Z es igual a esto. Por lo tanto, esta Z que está aquí podría hacer yo algún cambio para que solo quede ρ. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. El diferencial de longitud, como me muevo en un ángulo de phi igual a una constante, no va a tener diferencial en d de phi. Por lo tanto, el diferencial de longitud solo va a tener estas dos componentes. ¿Sí? Entonces, al hacer el producto punto, me estaría quedando E sub ρ por d ρ más E sub z por dz. ¿Sí? Si hacemos el cambio, me queda de esta manera. Esta primera parte me queda excelente, me queda bien cómodo, porque solo aparece una única variable. Pero esta segunda parte me queda un poco incómoda, ya que hay dos variables. La variable de integración en este momento es z, pero existe esta otra variable. Para unificar, lo vamos a unificar utilizando la trayectoria que me están dando. ¿Sí? Entonces, la trayectoria que me están dando la meto con todo aquí, sin dejar ningún término por fuera. Y lo que voy a integrar va a ser esto. Y obviamente aquí aparece un dz. Este dz lo vamos a cambiar por esto. ¿Sí? Entonces ya tengo todos los términos. ¿Sí? Todos los términos que están por aquí. Todo queda en función de una única variable. ¿Sí? Esto no lo puedo integrar tan así, ¿no? Sigo trabajando, encuentro la mínima expresión. Y ya que encontré la mínima expresión, observo de que todo, absolutamente todo, queda en función de el radio en coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Por lo tanto, si este es el punto de salida y este es el punto de llegada, de las tres coordenadas que tiene cada punto, ¿cuál voy a estar utilizando? Me dicen que la variable de integración es ρ, por lo tanto voy a utilizar 1 y punto 25. Entonces, 1 a 1,25, porque esa es la ruta que me están diciendo, ¿no? Y al final, al integrar, tengo ese valor. Preguntas, dudas, inquietudes. Bien, vámonos al segundo tramo. El segundo tramo me están dando el punto de salida, el punto de llegada. Me están diciendo que me voy a mover en ρ igual a punto 25 y además z igual a este valor. Sí. Entonces, como ρ y z son constantes ambos, aquí puedo sustituir donde haya z o haya ρ, los cambio por estos valores, que son estos que están aquí. ¿Estamos bien? Muy bien. Ahora, estoy viendo algo con respecto a los puntos, de que la única el único cambio que presenta es en phi. Y por lo tanto, los otros valores para ρ y para z son constantes. Al cumplirse eso,
resulta que el diferencial de longitud solo va a tener un solo término en coordenadas cilíndricas. Al hacer el producto punto del campo anterior, me queda este valor. ¿Alguien me puede decir de dónde sale este punto 25? Porque es constante en el primer eje, ingeniero. Sí, es constante por esto. Vamos a ver. El diferencial de longitud, el punto de L, estaría quedando la componente en phi, rho de phi. Pero ya quedamos que este man es constante. ¿Cuánto vale? Punto 25. Entonces, ¿esto cuánto va a valer? Punto 25. Pum, punto 25. ¿Sí? Ahora, hacemos ya el cambio. ¿Cuánto es el valor de la componente en phi? Es todo esto que está aquí. Y la integral de coseno cuadrado y de seno cuadrado, pues ya la conocen todos al revés y al derecho. Evalúan, resuelven, evalúan los límites y les está dando que esa integral vale esto. Sí, observe que voy de un cuarto a pi. Entonces, un cuarto va abajo y un pi va arriba. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bien, démosle al tercer tramo. El tercer tramo prácticamente ya lo hicimos inicialmente. Tengo los puntos. Ese punto de salida corresponde a este en coordenadas cartesianas. Este punto de llegada corresponde a esto en coordenadas cartesianas. ¿Sí? ¿Por qué cambio coordenadas cartesianas? Porque, bueno, el campo tiene un aspecto así bien mero cartesiano y la trayectoria me han dicho que es sobre una línea recta. ¿Sí? Entonces, el diferencial de longitud va a ser este. Sí, porque estoy viendo que definitivamente las coordenadas de llegada en Z no es la misma. Perdón, en X no es la misma. En Y no es la misma y tampoco en Z es la misma. Entonces, por lo tanto, el diferencial de longitud va a tener las tres componentes. Entonces me queda el campo de esta manera. Y aquí ya me queda esa ensalada de variables que ya habíamos comentado. Esto no se puede integrar. O lo pasas solo a X o solo a Y. Esto no se puede integrar. O solo lo pasas a X o a Y. Y esta tampoco se puede integrar. O solo ves Z o solo ves X. Bien, entonces lo que vamos a integrar es esto que está aquí. Y vuelvo a ver la ecuación de la línea recta que me han dado. La ecuación de la línea recta que me han dado es esto. ¿Sí? La saco con cuidado para no equivocarme. Y por ejemplo, de estas dos, encuentro que Y se relaciona con X de esta manera. ¿Sí? Y que de esta con esta, encuentro que es X se relaciona con Z, y así ya de forma más reducida de esta manera. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Si Y vale esto, el diferencial de Y va a valer esto. ¿Sí? Entonces, aquí me queda X en función de Z. Ay, híjole.
¿Y esa expresión dónde aparece aquí? ¿Alguien que me ayude, por favor? No, claro, de aquí podemos despejar z, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí, sí podemos despejar z, ¿no? Sí, lo que está sumando, pasa a restar y todo lo que ustedes ya conocen. Entonces, ya una vez despejado z, despejan, meten aquí cuánto vale z, ¿no? ¿Dónde voy? Estoy perdiendo el hilo, vamos a ver. Rebobinemos. Tengo aquí cuánto vale y. Donde esté y, pongo el valor de y. Tengo aquí el diferencial de dy. Donde esté el dy, entonces estudio por este otro lado. ¿Sí? Aquí todavía no he tocado esta parte. ¿Sí? Y resulta de que x es igual a esto. Y aquí que tengo x z cuadrado por dz, entonces sustituyo x, z cuadrado por dz, y observe que los primeros dos términos me quedan en función de x y el segundo término me queda en función de z. Perfecto. Lo importante es de que cada término quede en función de una única variable. ¿Sí? Sigo trabajando, y el primer término es este, el segundo término es este otro, y el tercer término en función de z es este. Los límites de integración, pues, van a ser estos, que corresponden a estos mismos también, porque en estos dos términos la variable que estoy integrando es x. En cambio aquí son diferentes a las dos integrales anteriores, porque la integral la estoy haciendo con respecto a z. Bien, le echan el arte a esas integrales y el valor es esto. Preguntas, dudas, inquietudes. Los que van terminando el curso en línea, ¿no? Ya están viendo de que los cálculos que hacen en el curso son cálculos bastante superficiales comparados con los cálculos que estamos a punto de hacer nosotros. Eso sí es un poco más complicado. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Yo, ingeniero, en ese ejercicio que acaba de hacer, al final me quedaban dos integrales respecto a dx Sí, y el de y. ¿Qué se hace en ese caso? lo sustituí. Lo he sustituido. Permíteme un momentito. Jóvenes, si voy muy rápido, por favor, frénenme y energía. Si voy muy rápido, por favor, frenen. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya que se ha hecho el producto punto, me queda todo esto. Si me concentro en esta, que es la más sencilla, para hacer la explicación, estoy viendo que aquí hay una mezcla de variables, x y y. Pero yo estoy completamente consciente de que x menos a
minúscula entre A mayúscula es igual a Y menos B minúscula entre B mayúscula, que es igual a Z menos C minúscula, C mayúscula. Como me estoy concentrando en el primer término, veo eso nada más. Al ver eso nada más, por ejemplo, de aquí puedo decir, Y aquí es igual. Esta pasa a multiplicar. B entre A, factor de X menos A minúscula. Ah, qué chivo. O sea, de que este valor de X, de Y, lo puedo cambiar por este que está aquí. Ya me queda una única variable. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, si este lo cambio aquí, voy a tener el problema o la situación que esto me está quedando el de Y. Ah, bueno, no pasa nada, porque aquí el de Y es igual a B entre A de X. Entonces, este de Y lo cambio ahí. Y haciendo estos dos cambios, haciendo este cambio y este otro cambio, esta solo me va a quedar en función ahora de X, nada más. ¿Sí me explico? Sí, ahora sí, ingeniero. Me había perdido en esa parte. Perfecto, que quedó claro. Entonces el valor vale eso. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Yo tengo una, ingeniero. Dime, flaco. En la última integral que quedó en términos de Z, se podría poner en términos de X también. Oh, claro, 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 claro. Claro, claro, por ejemplo, aquí tengo esto, sí, y para no escribir los números, lo he escrito de esta manera, ¿no? Sí. Entonces, Z va a ser igual a C mayúscula entre A mayúscula. Ándale, chiquito. Lo siento mucho, ya me recordé. Aquí me faltó el B. Lo dejé solo y sí, va a ser X menos A más C minúscula. Ahora, esto lo metes aquí. ¿De acuerdo? Pero te va a quedar en función de X. Y el de Z va a ser igual C mayúscula, A mayúscula de X. Y este lo metes aquí. ¿Sí me explico? Sí, Perfecto. Pero por este cuadrado tenés que sustituir Z cuadrado. O sea que esto va a ir elevado al cuadrado. Tenés que romper el cuadrado, o sea, hacer más pasos. ¿Sí? Hacer más pasos. Pero si lo dejas en función de Z, la integral se hace más pequeña. Los pasos son menos pasos que C. o sea que se busca la manera de llegar a la, por así decirlo, a la que esté menos complicada. Así es. Y es importante hacer la aclaración. O sea, este ejemplo, aparte de que sea un poco más complicado, tiene la opción siguiente. Mira, aquí vamos a hacer una integral de línea. Sí. Pero uno de los mensajes es, este término debe estar en una única variable. Este otro término en una única variable y este otro término que está aquí en una única variable. Pero ojo, por comodidad, tú pudiste haber llegado a que este primer término que viene de ser el producto punto de las coordenadas en X, ¿no? Por comodidad, porque la integral iba a quedar más fácil, todo lo dejas en función de Y. Este lo dejas en función de Z
y este lo dejas en función de X, ¿sí? Pero cada término debe estar una única variable nada más. Y según sea la variable a la que tú les estés apuntando, ¿sí? Según sea esa variable, esos son los límites que vamos a estar utilizando. Esos son los límites. Por lo tanto, este límite inferior y este límite inferior no es el mismo, porque aquí es en X y aquí es en Z. En caso de haberlo dejado en términos de X, sería el mismo límite de las otras dos anteriores. Correcto, sí, correcto. Si esto tú lo has trabajado y llegas a una expresión en función de X, entonces inmediatamente estos límites de integración son los que pasan para acá. ¿Estamos? Bien, ya hicimos los... Da ese valor. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Un segundo, por favor, de nuevo. Hola. Vamos a ver. Preguntas, dudas, inquietudes, porque ya hicimos integrales simples, cerradas y abiertas. Hoy tenemos que hacer integrales dobles, cerradas y abiertas. Preguntas, dudas, inquietudes. Bien. Ahí estamos. En cada uno de los sistemas, cada uno, hay 6 posibles diferenciales de superficie. Y como ya les dije, si ustedes conocen el vector normal, tapan ese vector normal y el diferencial de superficie, van a tener dos opciones. Es el de X de Y en ese vector normal, que puede ser el positivo o el negativo. Va a depender con cuál de los dos se esté trabajando. ¿Sí? Y así se estaría formando cualquiera de los otros. Si digamos, van a trabajar con un cilindro, el vector normal va a ser este. Entonces el diferencial de superficie va a ser ρ de phi de z por ese vector normal. Pero puede ser el positivo o puede ser el negativo. Va a depender si van hacia adentro o si van hacia afuera del cilindro. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Luego está el concepto de atravesar, de pasar de un lado a otro. Miren, si aquí está El Salvador y aquí está Honduras, cualquiera de nosotros que esté aquí y vaya para acá, ¿verdad que se pasó la frontera? O de Honduras, en este sentido, ¿verdad que pasó la frontera, sí o no? ¿Alguien que confirme un sí o un no, si son tan amables? Sí, Sí. ingeniero. Perfecto, sí cruzó la frontera.
Ahora bien, esa misma persona, cualquiera de nosotros, está parado en este punto. Y camina por ahí. Hasta llegar a este punto. Y caminó por aquí. La pregunta es, de este punto A este punto B, pasamos la frontera, atravesamos la frontera. Yo diría que no, ingeniero, porque ¿Verdad que no? Correcto, ese es el punto, no se atraviesa. Si yo me muevo paralelo a la frontera, no la paso. Pero si yo me muevo perpendicular a la frontera, sí paso. Ese es un concepto importantísimo. Ya lo vamos a ir tocándolo conforme desarrollemos esto. Porque estas integrales se acostumbra a utilizarlas con el concepto de flujo. Y el flujo tiene que ver con unas superficies y campos. Y va a depender si estos campos son paralelos o son perpendiculares para indicar si pasan o no pasan a través de la superficie. Sí. Ahora bien, vean esta figura en color, esta superficie que he señalado aquí. Esta superficie, que aquí está medio transparente, ¿no? Sí. Pues va a tener dos vectores normales. Este vector y este otro vector normal. ¿Sí me explico? Tiene el vector normal S1, que fuera este, y tiene el vector normal S2, que fuera este. Sí. Ahora bien, esta línea en color rojo representa un campo. Ese campo, así como se está viendo aquí en esta gráfica en 3D, es paralelo a esta superficie. Entonces, este campo no atraviesa en lo absoluto a esta superficie. Eso significa que el concepto de flujo, no hay paso de frontera, no hay flujo de personas que vaya de aquí a la otra frontera, ¿sí? Entonces eso significa que el flujo es igual a cero. Sí existe un área, sí existe un campo, pero el concepto de flujo es nulo. ¿Por qué? Porque el vector normal de la superficie y el vector de campo están a 90 grados. ¿Sí? Entonces allí se dice que el flujo es cero, aunque sí hay área y sí hay campo. En esta otra, en color verde, observe, siempre va a tener dos vectores normales.
el que va en ese sentido y el que va en este otro sentido. Sí, la superficie siempre es esta. Ahora, el campo, miren el campo. El campo tiene este aspecto. Sí, por donde lo veamos, estamos viendo de que el campo es perpendicular a la superficie, ¿sí o no? Sí. Entonces, hay superficie, hay campo y el campo es paralelo al vector normal, por lo tanto va a haber un flujo. Pero ojo, puede ser un flujo positivo o puede ser un flujo negativo. Con respecto a la superficie S1 y el campo está en rojo, este flujo va a ser positivo porque porque el campo va en la dirección del vector normal. Pero con respecto a la superficie 2, que es la que está por el otro lado, el lado opuesto, observe de que el vector normal es antiparalelo al vector de campo. Al haber 180 grados, el flujo en esta cara, S2, va a ser negativo, ¿sí? Y como les dije hace un momento, el flujo sobre la cara S1 va a ser positivo. En valor absoluto, el flujo en la cara S1 y en la cara S2 es exactamente el mismo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ahora, si observan esta sombra que está aquí abajo, tengo la proyección de la superficie y tengo la proyección del campo. Los que hemos visto hasta este momento son los dos extremos. Cuando el campo es perpendicular al vector normal, el flujo es cero. Y cuando el campo es paralelo al vector normal, el flujo es máximo. Entonces, entre un máximo y un nulo y un mínimo, un cero, deben de haber valores intermedios. Y los valores intermedios se dan aquí. El campo es esta proyección que aquí se ve. Si logran apreciar ustedes que ese campo va a tener proyecciones sobre esa superficie. Es decir, una que es perpendicular y una que es paralela. ¿Sí? Entonces la paralela, la componente paralela no lo atraviesa no atraviesa la superficie, por lo tanto la componente paralela no suma o no aporta el flujo, y la única que va a aportar el flujo es la componente perpendicular al plano. Entonces, por ejemplo, observe ahora aquí ya la superficie ya en más detalle, ya sea que lo vea de frente, mire, no está perpendicular, ya sea que lo vea de este lado, tampoco está ni paralelo ni perpendicular, y ya sea que lo vea desde la parte superior, sí. Entonces, este que está aquí, este que está aquí, va a tener una componente perpendicular, va a tener una componente paralela hacia arriba y va a tener una componente paralela, digámoslo, horizontal o en ese lado. Estas componentes que son paralelas no van a aportar al flujo. La única que va a aportar al flujo va a ser la componente paralela
a este vector. ¿Sí me explico? Entonces aquí el flujo no va a ser un valor intermedio entre 0 y el valor máximo. También lo mismo que comentaba hace un momento con respecto a los valores de los flujos. Sí. Con respecto a S1, este flujo va a ser positivo. Sí. Pero con respecto a S2, observe de que el vector normal es antiparalelo a la proyección normal de este vector. Al ser antiparalelo, o sea que van en sentido contrario, misma dirección, pero sentido contrario, entonces aquí el flujo va a ser negativo. Y en este caso, el flujo va a ser positivo. Preguntas, dudas o inquietudes. Bien, este dibujo en 2D no ayuda mucho, pero tal vez lo que acabamos de ver, tal vez con esta explicación ya queda más claro. Sí. Preguntas. Aquí, por ejemplo, esta superficie está en este plano, en este eje y en este otro eje. Y observe que las líneas son paralelas a este. Entonces aquí tendríamos un flujo máximo. Recuerde, si yo digo A, pensamos de inmediato en aceleración. Si digo G, pensamos de inmediato en gravedad. Si digo F, pensamos rápido en fuerza. ¿Sí? Y si digo esto, de inmediato vamos a pensar en flujo. Ahora, el plano, las líneas, siempre son paralelas a este eje, pero ahora esta superficie está girada. Entonces, aquí el flujo aquí va a ser menor que ese flujo máximo. Porque simplemente este campo no atraviesa de lleno esa superficie. Preguntas, dudas o inquietudes. Lo que vamos a resolver fue un examen que se hizo hace algún tiempo y fue sí, nadie se esperaba algo así como eso. Todos se habían preparado para hacer problemas de Acora, cuando en la clase se hacen también problemas de a dólar, ¿no? Entonces se hacen problemas complicados, se dejan problemas propuestos y este problema en particular, creo que nadie lo logró hacer, ¿no? Creo que ni le hicieron entrada. Entonces aquí hay una combinación de varias cosas, de coordenadas cilíndricas, coordenadas cartesianas, coordenadas esféricas, y hay que estar bien claros de todo lo que hay que hacer. Pero eso lo vamos a hacer la próxima clase. Antes de irnos, por favor, si son tan amables de marcar asistencia, se los voy a agradecer. Así es, carnet, número. El examen corto ya queda definido para la próxima sesión. Vayan apartando un tiempo libre el sábado por la tarde, porque necesitamos dar clases el sábado. Necesitamos dar clases. Mucho tiempo necesitamos
avanzar. Recuerde, debemos de pensar que vamos atrasados para no dormirnos. Les agradezco la presencia. Los que tengan que, por favor, recuerde carnet, coma, número. Carnet, coma, número. Bueno, gracias, ingeniero. Pase buen día. Bueno, igualmente, cuídense todos. Carnet, coma, número y solo póngalo Gracias. una vez. Gracias, gracias. Gracias, Cuídense. ingeniero. Gracias. Pase buen Gracias, día. ingeniero. Pase buen día. Feliz día. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Démosle con todo. Hay que ir a desayunar para cargar baterías y seguir en la parte académica. Voy a dejar de grabar.